Muy buenas tardes a todos, a todas. Nos da mucho gusto que continuamos con este ciclo de experiencias, de ánimo, de conocimiento, teniendo como excusa la literatura, pero que creo que es una excusa que nos ha ayudado también como a replantearnos esta parte creativa de nosotros y de nosotras. Y el día de hoy estamos muy contentas porque nos está acompañando Ana Fuente. Ella nos va a compartir un poco de lo que ha sido este paso por, bueno, lo que sigue siendo su trayectoria en cuanto a la escritura. Y para ello también nos van a estar apoyando nuestras compañeras Sandra, Gwendolyn y María Guadalupe, quienes son las que van a moderar esta mesa. Antes quisiera un poco retomar en parte de lo que ha publicado Ana. Me hacía pensar mucho como este proceso que llevó Simone Weil, que es igual una filósofa de inicios del siglo XX, que trata como esta idea también de lo que significa no, creo que es como darle muchos sentidos precisamente a la vida en un sentido quizás no positivo. Antes de iniciar la charla hablábamos como de todos estos procesos que nos han estado sorprendiendo año con año, ¿no? Y que de repente nos hacen justo mirar que quizás una mirada pesimista, optimista, también puede ser como un proceso de sanación o de sobrellevar ciertas situaciones, pero en ese sobrellevar pues también irla superando. Y solo quisiera retomar como un pequeño fragmento de su escrito La gravedad y la gracia para poder dar inicio ya a esta charla. Y dice, es preciso haber tenido con el gozo la revelación de la realidad para encontrar la realidad en el sufrimiento. Si no, la vida no es más que un sueño más o menos malo. Hay que llegar a encontrar una realidad más plena aún en el sufrimiento que es nada y vacío. Asimismo, hay que amar mucho la vida para amar todavía más la muerte. Pues comenzamos. Adelante, chicas. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotras recibirles, por supuesto, recibir a una artista con tan desarrollada carrera como la que es Ana Fuentes, con la mesa titulada Autoras y Centralismo, la doble marginación. Mi nombre es Sandra Fabiola Mendoza, nos acompaña como profesora Gwendolyn Manera Ramírez y María Guadalupe Hernández, alumnas de la licenciatura en Ciencias Políticas. Y bueno, como primer punto vamos a dar un acercamiento a la semblanza de Ana Fuentes. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. De 2015 a 2016 fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Se ha desempeñado como traductora de inglés y francés y profesora de secundaria, preparatoria y universidad. Es colaboradora de las revistas La Peste y Comas Suspensivos e imparte talleres de cuento en Ensenada, Baja California, en donde reside actualmente. Es autora de Chicharrón de Oso y algunos cuentos del fracaso, FETA 2018, y ganó el Premio Nacional Dolores Castro en 2019. Bueno, es un gusto otra vez estar aquí con usted. Yo tengo una pregunta, bueno, de comienzo, ¿no? Le reitero mis saludos, un gusto. ¿Qué significó para usted ganar el Premio Nacional Dolores Castro en 2019? ¿Nos podría contar su experiencia, por favor? Mi experiencia en el Dolores Castro fue una experiencia muy curiosa porque yo realmente no iba a mandar nada al concurso. Yo ya había un poco claudicado de los concursos porque sentía que siempre se los daban a las mismas personas y que, pues no sé, ¿no? Como que había ahí pues no sé si decir una serie de compadrazgos, pero de pronto sí se oían historias un poco de terror de cómo había cierta injerencia de los jurados y ciertas relaciones personales en algunos concursos donde pues la balanza se podía inclinar hacia ciertos lados, ¿no? Entonces, yo ya no quería mandar nada y una buena amiga de Aguascalientes
me convenció de hacerlo. Entonces cargaba yo con mi manuscrito y mi bonche de copias en el carro. Y justo el día del cierre, del último día para enviarlos, me animé a pasar por la paquetería y dije, bueno, pues lo dejo y ya, ¿no? Porque además es un gasto, ¿no? O sea, son unos 400 pesitos de envío, unos 400 pesitos de hacer 4 juegos de copias, ¿no? Entonces, pues al final me animé y lo mandé y se me olvidó que lo había mandado y cuando me llamaron pensé que me estaban llamando como para ofrecerme un crédito, ¿no? Como del banco, así, de ese tipo de llamadas. Y no, resultó que había ganado el Dolores Castro. Entonces fue extraño, fue muy extraño. Yo estaba en aquel entonces, habré tenido unos 7 meses de embarazo cuando me enteré y mi hija habrá tenido unos 2 meses de nacida cuando lo recibí. Entonces fue como pues como que yo no tenía eso en la cabeza, ¿no? O sea, como que el premio no era en lo que más pensaba. Y finalmente fui, y fue una cosa muy interesante porque el Dolores Castro es un premio en el que solo pueden participar mujeres, y participan en 5 categorías, ¿no? Está narrativa, ensayo, poesía, texto dramático, literatura dramática, teatro e ilustración. Empezó a ser ese año. Entonces fue una experiencia realmente grata, ¿no? Porque convivimos quienes habíamos ganado con las menciones honoríficas, ¿no? Entonces éramos 10 mujeres de distintos puntos de la República, ¿no? Lo cual era muy interesante. Iba, por ejemplo, Isa Rangel me parece, no sé si está en Sonora o en Chihuahua, o en Nuevo León, pero está también en el norte. Había gente de Puebla. Entonces, en fin, fue una experiencia muy grata ver cómo todas éramos mujeres profesionistas que estábamos ahí pues peleándonos los espacios, ¿no? Para encontrar dónde publicar y que finalmente habíamos tenido como ese, pues no sé, ese logro. Además, toda la gente que trabaja en el premio es como muy cuidadosa en el trato, en el recibimiento. Entonces, al final para mí fue una gran motivación, ¿no? Fue como no solo no claudicar a participar en concursos, sino que en este momento de mi vida en el que yo estaba además pues como muy volcada en la maternidad, sí me dio un empuje para seguir escribiendo, ¿no? O sea, sí había alguien interesado en seguir leyendo y alguien que, bien que mal, creo que para eso sirven los premios, ¿no? Para darte esa palmadita y decirte, no vas tan mal, sí, síguelo haciendo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda y finalmente también los premios sirven para abrir puertas, ¿no? O sea, de pronto se empiezan a generar más notas de prensa, hay más gente interesada en leer tu trabajo, en conocer qué has hecho antes, en conocer en qué estás trabajando, qué quieres hacer después, etc. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy afortunado y, pues, insisto, para mí llegó en un momento clave en el que sí me hacía falta ese empujoncito. No, pues muchas gracias. Es muy dichoso el escucharla decir sobre su premio y más porque es entre mujeres. Sí, y digo, además es como muy, pues no sé cómo decirlo, es una de las cosas que más me gustó fue que yo tengo profundo respeto por la carrera y por la labor que ha desempeñado Dolores Castro, la maestra Dolores Castro, en periodismo, en la formación de escritores y escritoras jóvenes, en fin, es una trayectoria muy, muy admirable la suya. Entonces, recibir justo ese premio para mí tenía verdaderamente un valor agregado, ¿no? Claro, y muy interesante lo que usted nos comenta acerca de la pregunta de mi compañera Lupita. Y bueno, yo voy a pasar a la segunda pregunta.
y pues es más que nada enfocada hacia su escritura. ¿Cuáles han sido los autores que ha tenido o que tiene como referencia durante la trayectoria como escritora? Pues creo que han sido muchos y en distintas etapas de mi escritura, ¿no? La primera autora que siempre me viene a la cabeza cuando me preguntan eso es Patricia Highsmith, porque a pesar de que yo no escribo ni detectivesca, ni suspenso, ni nada, fue el primer libro para adultos que leí cuando era adolescente, ¿no? O sea, como que mi salto de leer estas colecciones juveniles de Alfaguara a realmente leer, pues digamos, otro nivel de literatura, fue ella, en un viaje no sé a dónde íbamos, pero yo tenía alrededor de 11 años, y estaba en el coche con mis papás y estábamos no sé si íbamos a Jalisco, en fin, íbamos de la Ciudad de México a algún lugar y estábamos pasando por Toluca y había un gran accidente, y entonces había mucho tráfico y mi mamá llevaba un libro, entonces pues yo agarré el libro y me puse a leerlo, y era un libro que se llama Mar de Fondo, de Patricia Highsmith, y para mí fue un parteaguas en mi lectura, ¿no? O sea, me quise devorar todos sus libros y durante mucho tiempo mi hermano y mi mamá se reían de mí porque solo compraba libros de Patricia Highsmith, ¿no? Entonces, me los leí y de ahí empecé a tener un poco la inquietud de escribir, ¿no? Obviamente yo escribía cosas muy distintas, ¿no? De las que hacía Highsmith. Nunca quise ser ni imitadora, ni mucho menos, porque pues yo la veía en otro nivel y la sigo viendo en otro nivel, ¿no? Pero sí fue ese momento en el que dije, pues está divertido, ¿no? Está divertido leer y está divertido escribir. Y así empecé. Entonces creo que es como, no en términos de influencia, pero sí en términos de relevancia para mí como autora. Sin lugar a dudas, Patricia Highsmith ha sido la autora más relevante para mí como creativa. Y después hubo pues otros autores que me motivaron mucho a hacer cuento específicamente. Carver fue uno de ellos. Y de Carver sí me interesó más este aspecto de la vida cotidiana, ¿no? De encontrar las cosas pues, no sé, de encontrar el conflicto, ¿no? En la vida diaria, en cómo vivimos. O sea, creo que lo que vivimos justamente en el día a día es suficiente para crear un montón de conflicto y de tensión, porque la vida es así, ¿no? Porque nuestra vida está llena de conflicto y de tensión. Entonces, pues yo quería narrar eso, ¿no? Y de ahí me gustaba mucho el estilo de Enrique Serna. También fui fiel seguidora de sus cuentos más que de sus novelas. Y no sé, con el paso de los años ha habido muchos otros, ¿no? De pronto, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero Miguel Delibes es un autor español de la posguerra, un asturiano, y en cuyas novelas encontré que era posible hacer reír y hacer llorar, ¿no? Y a mí eso no me pasaba con los libros, ¿no? Para mí era muy raro reírme con un libro, y me acuerdo de haberme reído mucho leyendo su novela El hereje, cuando estaba en la facultad. Pasé obviamente por todo lo que pasamos de adolescentes, ¿no? Como leer mucho pues a Cortázar, ¿no? También leía a Vargas Llosa cuando era joven, y también cuando Vargas Llosa no sabíamos tanto de cuando podíamos solo leer sus libros y alienarlos del sujeto, también lo leí. Entonces, pues pasé como por estas distintas etapas, ¿no? Creo que también leí mucho a García Márquez cuando era adolescente, ¿no? Y cuando me azotaba leyendo todo lo de pues su forma de percibir el amor, ¿no? Entonces creo que han sido distintas etapas, pero pues sí he pasado por todas. Pasé por los rusos, por ejemplo, ¿no? Pasé por el azote de Dostoyevsky, en fin, creo que uno va
va leyendo en función pues no sé, del estado mental en que se encuentra, ¿no? Y más recientemente, digo, no tan recientemente, pero Amélie Nothomb fue una de mis consentidas, de otra que empecé a devorar y devorar libros, porque me gustaba este estilo como rebelde, contestatario y agresivo que tenía, ¿no? Entonces, creo que contesté tu pregunta demasiado, pero me quedo con Patricia Highsmith y Carver. O sea, creo que esos han sido así, mis grandes lecturas han sido de ellos. Claro, y me parece muy curioso lo que usted menciona de que, pues a pesar de que vivió de alguna forma leyendo a ciertos autores que acabas de mencionar, pero que no tiene nada que ver con su escritura, que simplemente es algo que le gustó y que disfrutó en el momento y que devoró sus escrituras, pero sí es bastante curioso para mí saber eso. Gracias. Sí, yo realmente, o sea, como influencias que yo vea reflejado en mi escritura, creo que más Carver y Serna, ¿no? Creo que sí han sido como estilos que de pronto sigo impregnados en lo que hago, pero de todos los demás no. De todos los demás no veo nada. Bueno, pues fue un placer escuchar pues, los autores que usted ha leído, ¿no? Y que ha tenido de referencia. Ahí su libro de Chicharrón de Oso, o su antología de cuentos, me parece bastante interesante. La sigo leyendo, de hecho. A mí me gustaría saber cómo fue su iniciativa para hacer esta antología de cuentos y algunos cuentos de fracaso que tiene usted. Para usted, ¿qué es fracaso más que nada? Me gustaría saber. Pues mira, la antología nunca fue pensada, bueno, esa antología, como para que lo fuera, ¿no? En el 2016, hubo un acercamiento de tierra adentro en el que estaban buscando narradoras que hicieran cuento, que estuvieran fuera que estuvieran en el rango, perdón, de los 18 a los 35 que hay que tener para publicar con el FETA. Y yo tenía en ese momento 3 propuestas. No, tenía 2 propuestas. Uno era mi proyecto del FONCA, que hice en el 2015. Sí, 2015. Y que hasta el año pasado, 2021, pudo ser publicado, que se llama Mosaico de lo Insólito. Se publicó aquí en Baja California. Tenía ese y tenía otro, que era La Ley Campo Amor, que estaba en un dictamen editorial, ¿no? Que al final fue una editorial que ni siquiera lo leyó nunca, entonces pues, todo bien. Y con ese gané el Dolores Castro. Entonces tenía esas 2 propuestas y el FETA me dijo, no nos interesa ninguna de las 2 porque no nos gustan los proyectos del FONCA y porque si el otro está en dictamen editorial, pues no lo queremos. Entonces me dieron 3 días para hacer otra propuesta y yo tenía como muchos textos sueltos que había publicado en revistas y que tenía como en mi acervo personal. Entonces con eso hice una selección y un armado y traté de encontrar esta línea que hubiera, ¿no? Como un hilo conductor entre todos los cuentos, cosa que era un poco difícil porque eran textos que tenían, pues el más viejo tendría unos 10 años, ¿no? O 8 años a lo mejor. Entonces, obviamente, se ve como los estilos de repente son muy, muy diferentes, ¿no? O sea, mi escritura fue cambiando mucho a lo largo de los años, como la de todos. Y encontré, eso sí, que el hilo conductor pues era que mis personajes siempre fracasan, ¿no? No sé hacer finales felices, no sé hacerlos triunfar. Entonces, de ahí salió la idea del fracaso. Escogí Chicharrón de Oso porque el personaje principal es un personaje que se llama Valente, que es un bracero que se va a Oregon y esa persona existe. Cuando yo llegué a vivir a Baja California, y a la fecha vivo en la parte rural de Ensenada, y aquí conocí a unos amigos
y una de ellas era es la hijastra de este personaje, ¿no? Entonces, Valente sí es un nombre que existe, sí nació en Michoacán, se fue a Obregón de Bracero, sí hizo un chicharrón de oso, o sea, la historia tiene mucho de verdadera. Y entonces cuando yo oía las historias de Valente, siempre pensé que iba a ser una novela, ¿no? Y que su vida daba y da para hacer una novela, nada más que yo no hago novela. Y siempre pensé que mi primer libro iba a ser sobre él, ¿no? Que algún día iba a escribir su historia. Entonces, pues realmente después de escucharlo, solo hice un cuento. Y cuando empecé a juntarlos, me pareció que poner el título del cuento sobre él, pues era una forma de rendirle homenaje, ¿no? Y de rendirle homenaje, yo, para mis adentros y en lo minúscula que soy, ¿no? Y en mi pequeño tiraje de 1000 ejemplares, de rendirle también homenaje a los cientos de miles y probablemente millones de braceros que ha exportado este país a lo largo de los años, ¿no? Porque era algo que a mí me llamaba mucho la atención, siendo yo de la Ciudad de México y recién desembarcada en la frontera, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de Chicharrón de Oso. Y el fracaso, ¿qué es el fracaso para mí? El fracaso creo que es toda expectativa que tenemos que no cumplimos, ¿no? Toda idea de algo que va a ser que no alcanzamos, por pequeña que sea o por enorme que parezca o que sí sea realmente, para mí el fracaso es eso, ¿no? Es todo lo que no nos sale. Entonces, desde decir voy a salir a correr 5 kilómetros y correr 3, fracasé, ¿no? Para todos los coaches y líderes de vida me dirán que no, que lo importante fue salir a correr. No, para mí yo fracasé porque dije que iba a correr 5, ¿no? Entonces, pues de ahí salió la idea de Chicharrón de Oso y algunos cuentos del fracaso. Recordamos a nuestro público que si desean realizar alguna pregunta, el chat está disponible o también pueden levantar la mano. ¿Continuamos? Por ende, la verdad me parece muy, muy fabuloso todo su libro, la verdad. Pero desde su punto de usted como escritora de libro, ¿qué trata de transmitir en sus cuentos a los lectores? ¿O usted qué esperan que ellos logren percibir en ellos? Bueno, ¿qué trato? Nunca he pretendido hacer una literatura moral. No, para mí la literatura no educa, no sirve para eso. O sea, si sirvió para eso y en la Edad Media tuvimos los cuentos de la tradición popular y qué bueno que hayan servido y para eso estaban, ¿no? Pero sí, en este momento no concibo la literatura como eso. Creo que la literatura tiene que ser, bueno, no tiene que ser, para mí tiene que ser un vehículo que nos toque las fibras y nos haga vernos reflejados, ¿no? Y vernos reflejados para bien y vernos reflejados para mal. Creo que nosotros sabemos quiénes somos en un ejercicio de espejos, ¿no? En vernos en el otro. Es decir, yo me reconozco como parecido, yo me reconozco como afín, yo me reconozco como disímil, como un individuo en comunidad, ¿no? Si viviéramos solos en el cerro, pues a lo mejor nunca nos preguntaríamos si somos egoístas, si somos envidiosos, si somos amorosos, porque no tendríamos con quién tener esa interacción, ¿no? Entonces, creo que lo que a mí me gustaría que aportaran mis libros y lo que yo busco que me aporte un libro que leo es justamente ver ese reflejo y ver como conocer pues esas fibras medio ocultas en los personajes, ver de qué son capaces, ver cuáles son sus límites, ¿no? Y también pensar en ese momento en cuáles son los míos. Además, obviamente, del entretenimiento, ¿no? O sea, uno busca que sean cuentos que la gente quiera leer porque le resulten divertidos, porque le resulten, no sé, dinámicos, ágiles,
creo que también es para mí necesario la risa en algún momento, ¿no? Y no la risa fácil, o sea, no me refiero como al chiste así de, no sé, ¿no? Como al chiste obvio, sino que a mí lo que me gusta es un poco la risa incómoda, ¿no? La risa así de, híjole, no sé si tendría que estarme riendo de esto, o a lo mejor reírnos de cosas que en principio no tendrían que ser visibles, ¿no? O sea, que no sé si nos provocan reírnos porque estamos incómodos, ¿no? O porque nos ridiculiza, o porque, en fin, como este escozor, ¿no? Que puede provocar de repente vernos descubiertos, ¿no? Y vernos como que nos cachen, ¿no? O sea, como que podamos ver que, por ejemplo, en el Chicharrón de Oso tengo un cuento sobre una señora que trata a su perro como si fuera casi un niño, ¿no? Entonces me gusta esa idea de pensarnos como agentes ridiculizadores, pero también ridiculizables, ¿no? O sea, ¿cómo somos nosotros con nuestras propias mascotas? ¿Cómo somos nosotros cuando nadie nos ve y hablamos con el perro, ¿no? Y hablamos con el gato y creemos tener como ese nivel de interacción. Entonces, pues eso es más o menos lo que busco, ¿no? No quiero decir que busco incomodar, porque no es propiamente incomodar, pero sí busco pues, que nos cuestionemos, ¿no? Que nos cuestionemos a través de personajes que son cotidianos, que bien podríamos ser nosotros, pero que veamos la paja en el ojo ajeno y también en el nuestro, ¿no? A eso es a lo que aspiro. Si lo logro o no, no lo sé, pero a eso cuando menos es a lo que aspiro cuando escribo. Claro, y creo que sí, igual, o sea, creo que me sorprende bastante cómo puede llegar a interpretar la, la forma en lo que usted quiere dar a entender y lo que refleja en cada momento de su escritura. Y pues quiero igual hablar acerca de ello. Y pues una pregunta es que, ¿cómo podrían, bueno, dentro de sus cuentos hay varias historias que reflejan pues la frustración acerca de los fracasos? Y pues yo quería saber, dentro de usted, ¿cómo podríamos normalizar la frustración como una parte natural de los fracasos y pues también incluso como una forma para superar dichos fracasos? Pues yo creo que, híjole, la frustración es todo un tema, porque yo no la sé manejar. Eh, y es un tema como muy vigente. Justo ahora platicaba con la maestra de mi hijo, ¿no? Que me decía, tenemos que trabajar en enseñarle a manejar la frustración. Y yo decía, me parece perfecto, pero yo no sé hacerlo. O sea, no soy una persona que de ahí no me salió, lo voy a volver a intentar y la próxima seguro me sale mejor. No tengo esa asertividad, ¿no? Y por eso tal vez mis personajes tampoco, y por eso también probablemente terminan frustrados y enojados con la vida, porque yo no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Creo que la frustración, digo, más allá de todo lo que acabo de decir, creo que la frustración también es un motor, ¿no? Si no estuviéramos frustrados, no intentaríamos las cosas, ¿no? No empujaríamos los límites y no empujaríamos nuestros propios límites, ¿no? Entonces, en el ejemplo que ponía, ¿no? Si yo hoy dije que iba a correr 5 kilómetros y no los corrí, solo corrí 3, no significa que vaya a dejar de correr, ¿no? Significa que voy a estar muy enojada por no haberlo hecho, que probablemente esté de muy mal humor todo el día, pero que al día siguiente voy a volver a salir a hacerlo. Entonces, para mí la frustración, creo que la gran dificultad es manejarla asertivamente, ¿no? O sea, manejarla y no vincularla a la ira, creo que esa es la parte más difícil, porque la frustración y la ira y el enojo y justo un poco a veces como el autocastigo, ¿no? Así como de, ¿cómo no pudiste? Van de la mano, pero también es un motor para hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chicharrón de Oso aparecen un par de cuentos que son sobre la frustración de la relación de pareja,
y son mujeres, en los dos casos de esos cuentos, son mujeres que están tratando de empujar ese límite, ¿no? O sea, mi relación no funciona y específicamente mi relación íntima, ¿no? No funciona, entonces voy a tratar de encontrar recursos para que eso funcione, para que eso funcione, para que eso funcione, ¿no? En estos dos casos específicos, pues los maridos son un poco lentos, ¿no? Son medio palurdos, entonces, pues obviamente fracasan, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Que la frustración lleve a este juego de tratar de encontrar maneras, ¿no? También la frustración nos hace ser más creativos, igual que el aburrimiento, ¿no? Cuando no me salen las cosas, cuando no tengo nada que hacer, es cuando se me ocurre, cuando empiezo a maquinar qué es lo que tengo que hacer para que sí me salgan o qué es lo que tengo que hacer para estar entretenida, ¿no? Entonces, son, pues eso, son combustibles, ¿no? Son combustibles para obligarnos a hacer. Muchísimas gracias, Ana. Ya tenemos preguntas de nuestro público y la primera es de Carrera Rodríguez Brand. Él nos pregunta, ¿qué tan complejo es equilibrar la comedia con la tragedia? Pues yo creo que si lo pensamos así, o sea, si lo pensamos como en términos teóricos y abstractos, es dificilísimo, ¿no? Si eso es lo que tenemos en la cabeza al tratar de crear, ¿no? Al sentarnos a escribir y decir, en este cuento voy a equilibrar la comedia con la tragedia, me parece un ejercicio súper difícil. Pero creo que la vida misma se equilibra así, ¿no? O sea, creo que todos vivimos permanentemente en ese equilibrio entre la comedia y la tragedia, ¿no? Y por eso tenemos estas altas y estas bajas permanentemente, ¿no? En lo laboral, en lo amoroso, en lo afectivo, en lo íntimo, en lo individual, etc. En todo el rango de ámbitos en los que podemos vivir, esa comedia y esa tragedia se equilibran solas, ¿no? Nos reímos y lloramos el mismo día, ¿no? Nos reímos y lloramos pues muchas veces en el mismo momento, ¿no? En fin, no es que nos hundamos todos en la tragedia y no es que vivamos siempre hasta arriba, ¿no? En la comedia, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio es más bien observar cómo sucede ese equilibrio per se y solito, sin que nosotros busquemos intervenirlo, y a lo mejor eso, abstraerlo y convertirlo en una historia, ¿no? O eso es cuando menos mi forma de trabajar. Creo que observar y contemplar la vida misma con sus ritmos y con sus subidas y sus bajadas es suficiente material para que encontremos la receta para tener comedia y para tener tragedia en un mismo evento, ¿no? Encontrar los grises y no irnos todo por lo negro, todo por lo blanco, para mí, cuando menos, es algo que se da solo, ¿no? Que sucede y sucederá en tanto seamos capaces de contemplar la vida misma y la dinámica que tenemos en el día a día, ¿no? Claro, ¿no? Sin darnos cuenta, es una actividad o un equilibrio tan cotidiano. Gracias, Dulce Brand. Muchísimas gracias también, Ana. Y bueno, mientras no hay más preguntas del público, bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, que es que, bueno, es muy claro que, como ya nos había dicho en unas preguntas anteriores, que usted no sabe hacer como que finales felices, no sabe hacer triunfar a sus propios personajes. Y pues es cierto que a veces no siempre en la vida cotidiana de cualquier persona, no hay finales felices. Y pues, ¿cómo podríamos romper con los ideales acerca de los finales felices que se nos han implantado, por así decirlo? Pues, híjole, ¿cómo romper? Yo por lo que empezaría sería por dejar de enseñárselos a los niños. O sea, no enseñarles así como, mijito, te va a ir muy mal toda la vida. No necesariamente, pero sí no poner estas expectativas, ¿no? O sea, esto que y como mujeres y como niñas tuvimos de ese input
grabado desde el principio muy fuerte, ¿no? Como la princesa que es bonita, la princesa que es rescatada, la princesa que es pasiva, ¿no? La princesa que es... que conoce esta cosa irreal e insólita del amor eterno, ¿no? En fin, una serie de supuestos que nos bombardean diariamente a todas horas, ¿no? Y después ya cuando somos adolescentes o cuando somos mujeres, por ejemplo, el ideal de belleza, ¿no? Entonces, que es frustrante, ¿no? Y es frustrante de repente verlas y decir, híjole, ¿por qué yo no puedo tener una cintura de 60 centímetros? Dios, porque 60 centímetros es esto, ¿no? Y es normal que no lo tengamos, pero creo que el principio debería ser dejar de bombardearnos con expectativas que son inalcanzables, ¿no? O sea, queremos dejar de estar frustrados, dejemos de tener aspiraciones que se nos siembran por todos lados, ¿no? De tener, no sé, aspirar a tener un Ferrari o un camionetón o un terrenazo, una casota, etcétera. Es insostenible que los 7,000 millones de personas que somos en el mundo lo tengamos, ¿no? Entonces, empecemos a tener, empecemos a terminar con ese bombardeo y con esta presión constante de querer lo que no tenemos, de ser lo que no podemos ser, ¿no? Digo, a nosotras lo digo como mexicana, como latinoamericana, pues nos bombardean las imágenes en el cine, en la televisión, en las revistas, en lo que sea, de, no sé, rubias de 1,70, 1,80 como ideales de belleza, que fisiológicamente y genéticamente no podemos ser, ¿no? O sea, entonces, creo que lo primero para terminar con esas ideas sería, híjole, yo no diría prohibirlos, pero sí ser más consciente de lo que, hacernos más conscientes de lo que estamos recibiendo y de dónde viene eso que estamos recibiendo, ¿no? Creo que esa es la receta para sentirnos un poco menos presionados con el nivel de expectativas que estamos persiguiendo, ¿no? Y como decía, ¿no? A los niños desde el principio, explicarles que podemos tener metas cortas y creo que eso es mucho más enriquecedor y mucho más formativo, ¿no? Que tengamos metas cortas que podamos ir cumpliendo, ¿no? Y entonces que eso también nos motive a tener otras y continuar con ese proceso, ¿no? O sea, no puedo aspirar en este momento a decir voy a correr un maratón, ¿no? Obviamente no voy a salir a correr 42 kilómetros. Si me pongo 5, a lo mejor hoy corrí 3 y digo, híjole, no logré los 5, mañana puedo. Entonces, tiene que haber un cambio en nuestra concepción del mundo, en nuestra concepción de qué queremos, a dónde queremos llegar, que no significa ser conformistas, ¿no? Que esa es la otra cara de la moneda, o sea, no es nada más así como que, ay, bueno, no soy ya chin. Pero sí asumir que todo es un proceso, ¿no? Y que son escaleras, y entonces que vamos subiendo y que nos vamos moviendo y que es poco a poco. Creo que esa es la receta para no alcanzar ese nivel negativo de la frustración, ¿no? Y del fracaso en sí. Porque si bien, como decía, la frustración puede ser un combustible o un motor para que hagamos cosas, también puede ser la que nos termine de dar el tiro de gracia, ¿no? O sea, si rebaso ese nivel de frustración, voy a dejar de intentarlo, ¿no? Y voy a dejar de hacer y se me va a cortar el sueño, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que cuestionarnos y ser muy conscientes cada vez que tengamos una aspiración, un sueño o lo que queramos hacer, una meta, es pensar en qué nos está motivando esa meta, ¿no? De pronto, yo ya me voy a meter en temas que a lo mejor no debería, pero también es parte de la lógica del capital, ¿no? O sea, que nos obliga a hacer más, a tener más, a querer más, etcétera, etcétera. Entonces, sí preguntarnos realmente qué es lo que nosotros estamos queriendo, qué es lo que nosotros estamos deseando y qué tanto es
una enorme maquinaria y un establishment y un sistema a todas luces espantoso el que nos está presionando para hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente estoy a disgusto con mi cuerpo, con lo que soy, con cómo me veo, con lo que sea? ¿Y qué tanto es Instagram diciéndome que yo debería verme así, ¿no? O sea, ¿qué tanto estoy a disgusto con mi carrera, con cómo voy publicando poco a poco? ¿Y qué tanto es enterarme en Facebook, en Twitter o en Instagram que mi ex vecina ahora es, no sé, ¿no? La non plus ultra de las letras mexicanas? Entonces, creo que esto es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? ¿Qué realmente, qué tenemos adentro y qué tenemos nosotros en la cabeza y qué es lo que está viniendo de fuera a modificarnos eso? Sí, claro, ¿no? Deshacernos un poquito de todos estos entes que nos han inculcado. Y a todo esto, Ana, una catedrática de la universidad, nuestra profesora Ignacia Morales Reyes, nos dice, interesante plática, Ana, muchas gracias. Ciertamente con Dostoyevsky se llora. Cuando mencionas sobre los no finales felices, me recuerda también a las películas francesas, que siempre es imprevisible el final. Sí, claro, ¿no? Pero ¿cómo empezar a escribir finales mucho más realistas sin dramatizar o sin romantizar todo? Eh, Híjole, los finales son todo un tema. ¿Cómo hacer finales sin dramatizar todo, sin romantizar todo? Creo que, creo que también es parte de la misma observación, ¿no? De nuestra misma observación de la vida. No es... no es que no me gusta pensar en la literatura y el acto creativo como que yo quiera hacer que el lector se sienta feliz cuando termine, ¿no? O sea, cuando menos no es lo que yo hago. O sea, seguramente hay gente que lo hace y la respeto mucho, pero yo no busco como esa, ni esa enseñanza, ni ese aprendizaje, ni ser motivadora, ni nada, ¿no? O sea, yo busco la reflexión y que cada quien encuentre lo que sienta que tiene que encontrar en el texto. Entonces, los finales, en muchos sentidos, yo creo que se dan solos, ¿no? O sea, creo que la lógica de los personajes va siendo, y uno los va viendo como que pues mi personaje es un fracasado, ¿no? No va a llegar a nada y sabemos y, y, y no voy a tratar de moverlo ni de hacer como ese gran giro para que todos nos sintamos mejor con nosotros mismos, ¿no? No, para mí no es la intención y en este caso, por ejemplo, de las dos mujeres eh, que tienen problemas íntimos en su relación de pareja, hay una que termina pues no sé, ¿no? Que termina en la risa porque uno termina burlándose de la pareja porque todo sale muy mal y acaban congelados en el cerro, ¿no? Y la otra, a pesar de que fracasa en ese intento de acercamiento con su esposo, finalmente se da cuenta y es ella la que dice, bueno, ya estoy hasta la madre y lo repele, ¿no? Al final. Entonces, ves, a lo mejor es un pequeño triunfito que podríamos reconocer como tal. ¿No? No es un final feliz porque no terminan juntos, pero sí es al final para ella una reivindicación de sí misma, ¿no? Como decir, bueno, ¿yo por qué voy a estar persiguiendo a este tipo que no me hace caso? Ya, hasta ahí, ¿no? Entonces, sin ser un final feliz, no es necesariamente que termine en algo triste, ¿no? Sino que termina en que ella pues a lo mejor cae en cuenta y se le prende el foco de que puede aspirar a muchas otras cosas que no son eso, ¿no? Que no son ese estar buscando y estar tratando de encontrar la manera de que le hagan caso, ¿no? Yo creo que ese puede ser un poco el equilibrio, ¿no? Pensar que las historias no terminan, o sea, no es necesario que terminemos en este gran romance y en este gran amor y en esto en lo que todos somos felices, pero a lo mejor sí darle al personaje la posibilidad de que contemple otros mundos posibles, ¿no? De que se salga de esa lógica de su propio fracaso.
creo que eso ya es un equilibrio entre el dramatismo y el romanticismo, ¿no? Ana, yo he estado como tratando de todo esto que nos has compartido, como ir hilando, porque siento que tiene que ver también mucho con una cuestión de perspectiva respecto a la vida, pero también desde el lugar, ¿no? Donde uno se enuncia. A mí, por ejemplo, de la antología de la que hemos hablado, me llamó mucho la atención, y a lo mejor puede ser porque te sientes reflejada, ¿no? Cuando, no recuerdo muy bien el título, pero Piernas Largas, me parece, de esta adolescente, ¿no? Que es como una rebelión contra la madre. Insisto, porque creo que en la mayor parte de nosotros, de nosotras, hemos experimentado eso, ¿no? Como la figura de la madre, pero en el caso de mujeres también, ¿no? Lo que es como querer tomar tu autonomía respecto a cómo quieres lucir o cómo quieres verte, etcétera. Pero pensaba que de las diferentes experiencias que nos ha sido compartido, justo se colocan como al margen de repente, ¿no? O sea, usualmente no lo pensamos así, pero también ser adolescente a veces te mantiene al margen de lo que debes de ser, ¿no? O el tema sí ha sido también en cuestión de la mujer, ¿no? Cómo sobrellevar quizás ciertas situaciones que pueden ser para ti un obstáculo, ¿no? El poder romper con ciertos ideales o estereotipos, ¿no? O esto otro que nos mencionabas acerca de la migración, ¿no? Que también son grupos, quiero decirlo, al margen de una cuestión centralista o idealista. Pensándolo, relacionándolo con la escritura, ¿crees que el ver, o sea, el que tú hayas mirado sobre esta cotidianidad, y que me parece que es algo que puede suceder en algunos otros casos, que veamos sobre nuestra cotidianidad es más bien como una necesidad, y el escribir sobre ella también como una necesidad de liberarnos? No quiero romantizar como porque al escribir, ¿no? Te liberas de eso, ¿no? En un sentido como esto de que hablabas del capitalismo, ¿no? Como progresista y que vas a ser una mejor persona, etcétera. Pero sí, más bien como eso, como una necesidad, ¿no? Sin que necesariamente estés pensando quizás si con ello vas a cambiar una actitud, o no sé cómo explicarlo totalmente, pero por lo menos que estos grupos que se encuentran al margen puedan pensar en el escribir, o más bien la escritura se les presenta más como una necesidad sobre mirar sobre sí mismos, sobre su cotidianidad, que quizás para estos ideales pareciera como totalmente poco interesante, ¿no? O invisible, y que por eso se te convierte en una necesidad, ¿no? O sea, contar esas cosas que a lo mejor a cualquiera diría, ¿y eso qué? ¿No? O sea, no es importante, o no es algo dramático, o que podamos pensar una historia eh, fuerte, pero para esas personas sí, y termina también interpelando a otros que podríamos vernos en esas narrativas. Sí, yo creo que al final sí es una necesidad, ¿no? Para todos los que escribimos, escribimos sobre aquello que nos mueve, ¿no? Yo no me considero como una persona muy diferente ni muy especial, en el sentido como de decir, tengo un ojo distinto. No, pero sí creo que a mí me conmueven cosas, me conmueven diferente las cosas, ¿no? No como este lado de la lágrima en las cosas que la gente suele llorar, yo lloro con cosas diferentes, ¿no? Entonces, para mí esa necesidad sí surge de ver las cosas que a mí me mueven, que a lo mejor no son, que sí son cotidianas, pero a lo mejor no son comunes, ¿no? Y yo sé que suena muy tonto lo que acabo de decir, pero que pueden ser parte de nuestro día a día. Pero me gusta encontrar o me gusta buscar
como ese punto en el que, ¿cómo decirlo? En el que siento que existe una ruptura interna, ¿no? En la gente que observo, en las cosas que veo, en las cosas que se me ocurren, ¿no? Ese puntito de quiebre es el que a mí me interesa. No sé si me estoy explicando suficiente, pero sí surge como una necesidad. Yo no pretendo ser la voz de las personas como que se encuentran en una situación de marginalidad, porque tengo una situación muy privilegiada, ¿no? En muchos sentidos. O sea, creo que mi marginalidad dentro de las posibilidades de marginación es realmente poca, ¿no? Mi marginalidad es ser mujer, ¿no? En un país donde claramente eso no es lo mejor que nos podría haber pasado, y estar fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y tratar de ser creadora fuera de la Ciudad de México. Creo que esas son las marginalidades a las que yo me enfrento. Pero en todo lo demás, realmente lo vivo desde una posición de privilegio, ¿no? O sea, soy una mujer clase mediera, blanca, heterosexual, etcétera. O sea, son como batallas que no son mías, ¿no? Entonces, yo puedo verlas, como en el caso de los migrantes, yo puedo verlas y a lo mejor construir historias donde aparecen tangencialmente, ¿no? Y narrarlo desde la vivencia de alguien que tiene esta ruptura familiar, etcétera, que me parece que es algo de lo que sí puedo apropiarme, ¿no? Pero yo no me siento como muy a gusto narrándolo desde la marginalidad de lo que es ser migrante, porque yo no sé lo que es, ¿no? Insisto, puedo narrarlo de esa forma tangencial, pero no puedo apropiarme de eso, ¿no? Entonces, sí es una necesidad, y sí son temas que a mí me mueven, me conmueven, y que necesito que aparezcan, pero no pretendo ser abanderada de marginalidades, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía o sea, hablando de estas cosas que me mueven, ¿no? Veía un documental que está en Netflix sobre el 11 de marzo y los atentados de Madrid, ¿no? Y entonces la primera parte es una parte muy desgarradora, donde hablan todos los familiares de las víctimas, hablan las víctimas que sobrevivieron al atentado, y hay cosas como muy estremecedoras, ¿no? Salen los que tienen una pierna amputada, un brazo amputado, salen las madres llorando a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces es muy desgarrador y obviamente eso me conmueve, pero hay una escena en la que están en el estadio, y esa noche o la noche siguiente, no me acuerdo, el Barcelona jugó contra el Celtic de Glasgow, me parece que es el Celtic, en Escocia. Y entonces, durante el minuto de silencio, los hinchas del Celtic sostienen las bufandas y cantan una canción muy famosa en el Reino Unido, y que es parte de las porras y del universo futbolístico, que se llama You'll Never Walk Alone, ¿no? Y ese es el momento que a mí me hace llorar, ¿no? O sea, ese es el momento en el que a mí como que se me mueve la fibra, y realmente ahí me cae el peso de la tragedia, ¿no? Entonces, si yo escribiera un cuento sobre los atentados, probablemente sería por ese lado, ¿no? Y los atentados serían algo tangencial, pero es esta, insisto, es como esta fibra, ¿no? Es este punto de quiebre en el que a mí me gusta pensar en otra forma de conmovernos, ¿no? Y me gusta pensar en concebir el mundo desde una perspectiva muy honesta de lo que nos mueve y lo que no nos mueve, y no lo que nos enseñaron a que nos moviera, ¿no? Sí, totalmente. Me gusta mucho esta idea de conmover de otra manera, y siento que es justo eso, ¿no? Como no de lo que igual la literatura nos conecta con otras experiencias, que es distinto que mediáticamente estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no?
incluso como mirar, o sea, mediáticamente nos enseñan, esto es lo triste, ¿no? Esto es lo alegre, esto es lo que te puede causar molestia o coraje, y el leer otras narrativas, ¿no? Que los estén interpelando, como pueden ser los cuentos, ¿no? O las crónicas, de alguna manera también te mueve con ese concepto de conmover, ¿no? Te mueve a plantearte otras imágenes, ¿no? A plantearte otros sentires u otras experiencias que quizás no habías mirado. Pero bueno, continuamos con las preguntas. Gracias, Ana. Sí, y aprovechando, ay, una disculpa, Ana, ¿tomas la palabra? ¿No? No, ok, disculpe, es que pensé que tenías el micrófono prendido. Y bueno, aprovechando que ya estamos tocando estos temas de la marginación y que usted misma ya lo habló, perdón, vamos a hablar, y de hecho esto teníamos como que ganas las compañeras y yo de hablar del centralismo, ¿no? De entrada, quizás estaría bien iniciar desde qué es el centralismo. Y yo veía unas entrevistas tuyas, Ana, con Didi Gutiérrez, me parece, en donde hablaban de ese tema, del centralismo. Y entonces, ¿por qué el gran y más enemigo de las escritoras que radican a lo ancho y a lo largo del país es el centralismo? Pues, híjole, no sé si el gran, pero sí uno de los grandes enemigos es que es la falta de oportunidades y espacios que tenemos cuando no estamos en la Ciudad de México. Yo la verdad es que yo nací en la Ciudad de México, yo viví 26 años en la Ciudad de México. Y es mucho más fácil conseguir los espacios allá. O sea, es mucho más fácil abrirse las puertas allá. Yo llegué a Baja California porque, por mi entonces novio, que es ahora mi esposo, y se me hizo fácil, ¿no? Él se dedica a hacer vino y entonces tuvimos esta conversación en la que me dijo, yo no puedo hacer vino en la Ciudad de México, y yo dije, yo puedo escribir donde sea, ¿no? Entonces me fui a Baja California y dije, claro, pues es muy sencillo. Y mucha gente me dijo, híjole, te vas a ir a Baja California y te vas a salir de la Ciudad de México, pero pues todo pasa aquí. Y yo decía, pues claro que no, ¿no? O sea, ya tenemos, digo, eso fue hace 11 años, ya existe el Internet, ¿no? O sea, no hay por qué hacerlo. Y creo que en eso ha sido muy interesante la pandemia. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que realmente los espacios y las cosas sí suceden allá, ¿no? Y que sí hay que estar allá. No necesariamente que sí hay que estar allá, solo voy a reformular, porque sí se hacen cosas afuera y sí se están haciendo cosas afuera, pero es una lucha y es una batalla, y es una batalla que estamos librando gracias al trabajo de muchas autoras, la propia Alma Correa, con un encuentro maravilloso que tiene en Mexicali, el trabajo de Liliana Pedrosa, con A Golpe de Linterna, y todo su afán de recuperar a las autoras que han estado un poco a la sombra. El trabajo de Esther M. García con el mapa de escritoras mexicanas. En fin, hay una serie de esfuerzos que se están haciendo, pero si son esfuerzos es porque no está dado, ¿no? Si son esfuerzos es porque hay que picar esa piedra y hay que romper ese muro de que realmente las cosas sucedan. Y un ejemplo muy claro de eso es, últimamente lo menciono mucho y sé que no voy a hacer muchos amigos con esto, pero la Fundación para las Letras Mexicanas, ¿no? Si quieres ser parte de la fundación, tienes que estar en la Ciudad de México, tienes que radicar. Entonces, los autores del resto del país tienen que moverse a la Ciudad de México, vivir ahí para, y estoy de acuerdo, recibir esas asesorías, etcétera, etcétera. Y la fundación es algo, es un elemento muy útil, ¿no? Porque además de ser muy formativa, sí abre una serie de puertas posteriores, ¿no? Sí da una serie de espacios posteriores. Yo no critico que exista la fundación, critico que solo exista en la Ciudad de México,
¿no? Critico que esté así de restringida, critico que no tengamos una en el noroeste o en el sureste. Entiendo que no pueda haber 32, ¿no? Entiendo que no podamos tener una en cada estado, pero sí podríamos, cuando menos, tenerlo por zonas, ¿no? O sea, tener una en el Bajío, tener una en el noreste, en fin. Creo que son espacios que de pronto son muy restrictivos y que sí les abren las puertas a los y las autoras que están en la Ciudad de México. Creo que la mayoría de las cosas suceden allá, de pronto es difícil, ¿no? Porque te busca un editorial que te dice, oye, Ana, yo quiero publicar tu libro. Sí, necesito que estés aquí para firmar el contrato el lunes. Híjole, estoy en Baja California, ¿no? Y eso va cambiando, y eso ha ido cambiando, pero sí es una lucha y sí es una batalla, y sí es un factor que te digan, es que estás en Baja California, ¿no? O sea, ¿y por qué habría de ser un problema que esté yo aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos de centralismo que existe, está la producción editorial, que afortunadamente también está en vías de ser combatida con proyectos que están fuera de la Ciudad de México, que están sucediendo, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, pero seguimos persiguiendo como estos espacios, ¿no? que están dados en las grandes ciudades y sobre todo en la gran ciudad, ¿no? La Ciudad de México sí es el epicentro donde pasan las cosas, no solamente en términos de literatura, ¿no? O sea, en términos de economía, burocracias, etcétera, etcétera. Pero no entiendo por qué tendría que ser así en algo tan móvil como la creación literaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, apoyos estatales como el PECDA, pero en Baja California el PECDA me parece que sucede cada 2 años y es un apoyo bastante distinto a lo que podría ser la fundación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el centralismo sí es algo que hay que combatir, y sí es algo que hay que combatir porque también sucede, y estoy hablando con mucho miedo porque sé que me voy a echar mucha gente encima, pero también habría que combatir los compadrazgos que se dan gracias a esa centralización, ¿no? Que las oportunidades se den no en función de la calidad literaria, sino en función de, pues, darnos trabajo entre los mismos y darnos espacios entre los mismos y publicarnos entre nosotros porque pues, somos cuates. No sé si eso es lo más constructivo para la literatura nacional, ¿no? O sea, de pronto nos preguntamos así como de, ¿pero por qué los argentinos logran todo eso, no? Y bueno, además de una enorme tradición literaria que tienen los argentinos, pues también por la apertura de espacios, ¿no? También por este afán de seguir removiendo a las mismas personas que escriben y no recuperar y no jalar a las voces nuevas que están surgiendo, ¿no? Creo que en ese sentido la centralización tampoco aporta, ¿no? a tratar de darle voz y de darle espacios a gente que está empezando y que está queriendo publicar, por ejemplo, ¿no? Insisto, la labor que, por ejemplo, hace Elma Correa en Tiempo de Literatura me parece importantísima y me parece súper relevante porque Elma es además una persona que se ha tomado el tiempo de ir a buscar a estos autores y a estas autoras sobre todo, que están, digamos, en sitios donde normalmente no tendrían el acceso a que su obra fuera leída por ciertos editores, por ejemplo, ¿no? Es decir, crea este espacio, trae autores y autoras que están haciendo cosas muy interesantes y a la par hay editores que vienen a presentar sus editoriales y que vienen a escuchar a esos autores, ¿no? Entonces se genera este vínculo. No entiendo por qué en la Ciudad de México no podemos tener algo así, ¿no? No entiendo por qué la Ciudad de México necesita seguir moviendo las piezas del tablero de ajedrez
con los mismos 12, 15, 20, 25 autores que tienen y han tenido históricamente los espacios, ¿no? Entonces, sí creo que la centralización es, híjole, pues es un poco un cáncer, ¿no? Es un cáncer para la creación en general, ¿no? Es muy curioso cómo además a los autores y autoras que están fuera se les encasilla, ¿no? Como, uy, ese hace literatura del norte, uy, ese hace literatura del, ¿no? Y entonces aparentemente la única universalidad es hablar de la Ciudad de México. Y a lo mejor estoy escupiendo un poco para arriba porque yo en mis textos, en muchos de ellos, hablo de la Ciudad de México porque yo ahí crecí, ¿no? Ese es el contexto que ubico en muchas cosas y pues es mi ciudad en la que fui adolescente, en la que fui adulto joven, etc. Pero no significa que la adolescencia de alguien que creció en Sonora sea la adolescencia del norte, ¿no? Sea que sea literatura norteña, ¿no? No entiendo yo muy bien estas distinciones, ni por qué, insisto, entendemos como que la universalidad es lo que pasa en la Ciudad de México o en el centro del país, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, por ejemplo, en Puebla, no sé si se dé la misma marginación estando tan cerca de la ciudad, pero de la Ciudad de México, pero para nosotros los bajacalifornianos, pues sí, la distancia es un gran factor, ¿no? Sí, claro. No, y bueno, de mi punto de vista yo lo veo de Puebla a Tehuacán. Nosotros, bueno, nuestro complejo está ubicado en el municipio de Tehuacán. Por ejemplo, hay compañeros de aquí que también escribimos, que nos gusta escribir. Por ejemplo, mi compañera María Guadalupe escribe poema, poesía, y también está muy descentralizado desde los grupos de, por ejemplo, el Instituto Municipal de la Juventud, que hay en la mera capital de Puebla, y pues que sí, que los programas únicamente están abiertos a aquellos que radican en la mera capital, ¿no? A las que estamos a las orillas, pues como que sí, también no nos han tomado mucho en cuenta. Por ejemplo, yo metí convocatoria para participar en un discurso literario del libro de Ana Frank, y nunca recibí respuesta. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera el centralismo también está en la Ciudad de México, sobre todo ahí radica, pero quizás también en el Estado y de ahí en fuera los municipios que son tanto allegados del Estado, ¿no? O de la mera capital del Estado. Pero pues yo creo que de centralismo tenemos otras preguntas y yo creo que continuamos. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, respecto a todo lo que hace mención mi compañera Sandra, una escritora radicando fuera de la Ciudad de México, ¿cómo se puede sobreponer al rechazo? Pues lo que es difícil es que nadie te rechaza abiertamente por estar fuera, ¿no? Simplemente no te abren los espacios. Pero afortunadamente, y creo que ese es el llamado, cuando menos que me gustaría a mí hacer, es a que creemos esos espacios fuera de ese centralismo, ¿no? Creo que es muy difícil exigirle a la maquinaria que deje de ser la maquinaria, y me parece mucho más fácil contrarrestarla con una propuesta, ¿no? Entonces, buscar los espacios y buscar los espacios, me refiero a los espacios entre nosotras y entre las provincias, ¿no? Y buscar, por ejemplo, el acercamiento con autoras de otros estados. No quiero decir que dejemos de leer a la gente de la Ciudad de México, pero sí tratar de recuperar las cosas que se están haciendo en otros lados, ¿no? O sea, es lo mismo, cuestionar desde dónde me está llegando la información, ¿no? Y qué información es la que yo estoy buscando. Entonces, ir a buscar ahora que todo es en línea es mucho más fácil, ¿no? Las revistas que se hacen donde se publican autores, autoras jóvenes que tienen una buena calidad literaria y que están publicando desde distintos puntos del país, ¿no? O sea, acercarnos no solo a las revistas y los libros y las editoriales que ya conocemos, ¿no?
sino a todo el trabajo que están haciendo las independientes, a todo el trabajo que están haciendo por ejemplo, las editoriales de las universidades estatales, las revistas de las universidades estatales, para conocer estos trabajos, ¿no? O sea, empezar a leer a gente que nunca hemos leído, que seguramente encontraremos gente talentosísima, pero no lo vamos a saber hasta que no nos atrevamos a buscarlos y a leerlos, ¿no? Y a establecer esos vínculos. En el caso de Liliana Pedrosa, ¿no? Acercarnos a su proyecto A Golpe de Linterna, que es un proyecto maravilloso, darle una revisada, por ejemplo, al mapa de Esther M. García, no tengo la página, pero es, me parece que se llama Mapa de Escritoras Mexicanas, y ha sido una labor titánica lo que han hecho, porque tienen alrededor de, no sé si ya son más de 600 autoras mapeadas, ¿no? Entonces uno abre el mapa de Google y puede localizar por municipio qué autoras están dónde, ¿no? Y entonces, pues hacer esa chamba, o sea, decir, hoy voy a leer autoras chapanecas, ¿no? Y buscarlas, ver quiénes son y buscar sus textos en la red, ¿no? Entonces empezar nosotras mismas a revertir esa lógica de que nos den lo que hay que leer y que nos digan a quiénes necesitamos leer, y nosotras mismas hacer la chamba de buscar, ¿no? Y entonces, si yo, por ejemplo, organizo un encuentro, un evento en Puebla, o si yo organizo uno en Baja California, o si yo quiero hacer lecturas virtuales o invitar a dar charlas a un taller que doy, etcétera, etcétera, hacer esa labor de ir a buscar autoras que no tienen los espacios dados, ¿no? O sea, nosotras crearnos esos espacios. Suena como que es mucha chamba, y lo es, pero no tenemos de otra. O sea, lamento mucho decirnos que nosotras somos las que tenemos que ahora sí que ser sororas, ¿no? Y buscarnos buscar darnos esos espacios, compartirnos esos textos, y realmente asumir que vivimos en una realidad distinta de la que obedece la centralización, ¿no? Claro, y tenemos dos preguntas del público acerca de, bueno, una sí es acerca sobre el centralismo y la otra viene aparte, que la primera es de mi compañero Carrera Rodríguez Brandon, que dice, lo que usted comenta me recuerda a la película Balada de un hombre común de los hermanos Cohen, y dice que muchos comentan que sus películas tienden a ser muy cínicas y esto lo relaciona con lo que usted comenta, que no busca dar lecciones morales. Y le pregunta que si considera que sus escritos también tienen elementos cínicos. Yo creo que sí. Y no lo veo mal. El cinismo es un recurso. Justamente porque no pretendo y no busco ser moralina. Creo que si somos muy honestos, el cinismo es divertidísimo, ¿no? El cinismo lo es, la ironía lo es, el sarcasmo lo es. O sea, pues es un tipo de humor, es una arista del humor, y hay que reconocerlo como tal, y hay que explotarlo en los lugares donde podemos explotarlo, ¿no? O sea, obviamente, y afortunadamente existe en la literatura, el cine, la televisión, para que podamos serlo y para que podamos explayarnos de esa manera, ¿no? Sin a lo mejor ser unos cínicos y unos malnacidos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces sí, aprovechemos esos espacios. Ojalá que mis textos tengan mucho de cínicos, porque creo que es el espacio para tenerlo y para poder hacerlo, ¿no? Sí, claro. Tenemos también un comentario acerca de la compañera Karen. Nos menciona, la centralización es un gran castigo para los creadores, ya que además limitar y marginar genera vicios y endogamias perniciosas. La generación de espacios y redes debe ser un compromiso institucional, pero también desde el propio gremio buscar y llevar creadores sin empoderar el código postal, evitar localismos y confradías disciplinares. Exactamente. Bueno, antes que nada, un gran abrazo y un saludo a mi querida Karen Perry. Karen es una maravillosa escultora que radica en Michoacán, que nos abandonó aquí en la península, pero ha tenido ¿cómo se llama?
un recorrido similar al mío, ¿no? Somos nacidas en la Ciudad de México, pero somos creadoras desde fuera de la Ciudad de México. Entonces, sí, si alguien lo conoce, es ella. Y creo que es cierto, ¿no? Además de buscar los espacios y exigirlos institucionalmente, ¿no? Y demandar que se creen y demandar que los institutos de cultura y las secretarías de cultura estatales funcionen y funcionen para todos los municipios, ¿no? En California tenemos la ventaja de ser 5 municipios, ¿no? Pero no me imagino lo que es en Oaxaca, que son 300 y tantos. Creo que además de eso, sí tenemos nosotros como gremio y nosotras como gremio que buscar esos espacios y buscar buscar tejer esas redes, ¿no? Buscar construir esos espacios entre nosotras y ser de entrada las primeras que cuestionan ese centralismo, ¿no? Es decir, no caer en ese juego, sino tratar de hacernos de recursos y hacernos de vínculos que nos ayuden a salir a flote entre todas, ¿no? Si aspiramos a que sea una la que consigue esos espacios, pues a lo mejor los consigue y qué bonito, ¿no? Pero creo que va a ser creo que es una herencia mucho más fructífera que logremos hacerlo entre muchas, entre varias y entre todas, ¿no? Claro, y bueno, muchísimas gracias a las dos. Yo creo que lo que nos comentan es sumamente poderoso y deja impacto, ¿no? Si vamos construyéndonos, como lo que nos comentaba de el mapa nacional de escritoras, pues yo creo que de ahí inicia el avance, ¿no? Quizás no, es un trabajo arduo, complejo, pero pues al final de cuentas por algo se inicia. Muchísimas gracias a las dos. Y vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Marcela Fanny Álvarez Alcán. De acuerdo a lo que comenta de poder descentralizar la literatura femenina, ¿considera que este posible avance impacte positivamente en el feminismo y en el ámbito político, tomando en cuenta que la literatura abrió las puertas a la libertad femenina y su empoderamiento en el occidente? Sí, totalmente. Yo creo que el centralismo no es exclusivo de los espacios creativos. También hay ya, yo voy a hacer muchas amigas con esta plática, pero también es cierto que hay un centralismo en el feminismo. También es cierto que hay cierta, no voy a decir confrontación, pero sí diferencia de ideas entre la realidad de las feministas de la Ciudad de México y la realidad de las feministas del resto del país, ¿no? Entonces, creo que esta descentralización, pues yo diría urgente y en la que estamos trabajando poco a poco, también va a alcanzar al feminismo y también tiene que alcanzarlo, ¿no? También tiene que alcanzar que la realidad de la mujer que vive fuera de la Ciudad de México, que está sujeta a otros procesos y otros factores que no están sujetas las mujeres de la Ciudad de México, se ha reconocido, se ha levantado y genere estos lazos entre los diversos feminismos que hay a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí, por supuesto, impacta positivamente en el feminismo y yo creo que es políticamente revolucionario también, ¿no? Hablar desde las localidades. Mencionaba el ejemplo de Oaxaca, que son tantos municipios, pero que de alguna u otra forma, pues, investigar, ¿no? Todo se trata o todo recae en esto de la investigación. Y bueno, tenemos otra pregunta, me parece que es sobre el apoyo del gobierno de Ensenada. ¿Usted radica en Ensenada? Yo estoy en Ensenada, sí. Sí, ¿verdad? Sí, Lupita, ¿la gusta realizar? Ah, sí, claro. Bueno, yo tenía esa duda. Tengo entendido que usted imparte taller de cuentos allá en Ensenada y a mí me gustaría preguntarle cómo es el apoyo a las escritoras, si tienen por parte del apoyo de una editorial tal vez o en programas de gobierno o algo que las apoye al emprendimiento allá en Ensenada como escritoras. Hay espacios, hay pocos, yo diría que son pocos espacios. Creo que alguien que
En Ensenada, específicamente, como municipio, ha realizado una muy buena labor. Ha sido la escritora Flora Calderón, ¿no? que históricamente, no sé cuántos años lleve ya su taller literario, pero sin lugar a dudas me parece que ha sido la figura que más empuje ha tenido para las escritoras en Ensenada, ¿no? Como escritora y para las escritoras en Ensenada como municipio, ¿no? Independientemente de Tijuana, Mexicali. El apoyo existe y a medias, ¿no? Creo que es mucho más lo que se podría hacer. Creo que es mucho más lo que se podría hacer en términos de espacios, por ejemplo, en términos del Centro Estatal de las Artes, ¿no? En el caso de Ensenada, el CEARTE de Ensenada, ha sido un espacio muy, muy constructivo en ocasiones y que ha ninguneado o ha pasado de largo de los artistas del municipio en otras, ¿no? Tristemente depende de la administración en la que estemos y tristemente depende de la persona que lo esté dirigiendo. Es decir, pareciera que no hay como no sé si decir un protocolo o no hay un plan de acción, ¿no? Entonces, ahora acabamos de cambiar la administración en el CEARTE también y bueno, estamos viendo cómo va a ser este nuevo ciclo, ¿no? En ese caso específico. Ojalá que sí sea el espacio que nos dé cuando menos dónde exponer, dónde hablar de nuestra obra, dónde, o sea, ya no que nos dé dinero, pues, no, pero sí que nos dé un escaparate, ¿no? Para hacer presentaciones, y no solo a nosotros, ¿no? A los artistas pictóricos, escultóricos, al teatro, etcétera, etcétera. En Baja California existe este fondo editorial La Rumorosa, que el año pasado sacó una serie de libros de autores de Baja California, entre ellos el mío, y a la par sacó otros libros sobre, por ejemplo, artistas plásticas de Ensenada, otros sobre plantas nativas. Entonces creo que es un proyecto que sí ayuda a eso, ¿no? Y son libros serios, ¿no? O sea, es un libro con ISBN, etcétera, etcétera. Creo que el proyecto es bueno, creo que el proyecto hay que terminar de darle forma y terminar de darle empuje para que los libros tengan la calidad y la manufactura de una editorial, digamos, competitiva en términos visuales, por ejemplo, y que que afortunadamente son de distribución gratuita, ¿no? Entonces eso creo que nos acerca mucho a nosotros como autores, a la gente que quiere leer, ¿no? Y que quiere leer autores bajacalifornianos. Se distribuyen gratuitamente en los centros culturales de los distintos municipios. Entonces creo que eso es un proyecto muy bonito. Ya si pudieran, por ejemplo, pagarnos los manuscritos, sería todavía más bonito, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Y son tirajes creo que son tirajes de 1000 libros, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de ir armando algo interesante, ¿no? Y que nosotros podamos hacer llegar esos libros a otros puntos del país, también me parece interesante. En ese sentido, creo que el Estado apoya y de lo poco que he visto en los últimos meses, o sea, de enero para acá, creo que la nueva administración de cultura del Estado, específicamente de Baja California, puede tener cosas muy interesantes y tiene muchas ganas de hacer, ¿no? Y de abrir esos espacios. Entonces, mi percepción personal es que vienen cosas muy lindas para el Estado de Baja California en términos de cultura y pues ojalá que sea así, ¿no? Vale, sí, es bastante controversial el tema y muy interesante también. Pues yo le voy a hacer una pregunta, no es en relación con esto, pero sí es sobre su trabajo como educadora.
usted como educadora, ¿por qué considera importante fomentar pues la escritura en la vida pues del ser humano, principalmente pues en el género femenino para formar pues escritoras mexicanas, ¿no? Yo creo que escribir es importante para todos. Creo que en el caso específico de las mujeres puede ser una válvula que nos ayude enormemente a poner sobre la mesa temas que a lo mejor no serían puestos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en que, ¿no? A mí son ejemplos que me gustan, pero que las grandes figuras femeninas de la literatura clásica las escribieron hombres, ¿no? Entonces, que con todo el talento que pueden haber tenido Dostoyevsky, Flaubert, etcétera, etcétera, Ana Karenina la escribió un hombre, ¿no? Madame Bovary la escribió un hombre. Entonces, me parece maravilloso que nosotras mismas podamos hablar de nuestras propias pulsiones, ¿no? Y de nuestras propias formas de, no sé, de ser villanas incluso, ¿no? Y no lo digo como que solo las mujeres pueden escribir de ser mujeres y solo los hombres pueden escribir de ser hombres. Yo escribo mucho desde personajes masculinos, pero creo que tener esa ambivalencia es lo que enriquece, ¿no? Tener mujeres escribiendo de ser mujeres y de ser hombres y teniendo esas dos perspectivas es mucho más enriquecedor que tener hombres escribiendo de todas las perspectivas, ¿no? Entonces, que pueda lograrse esa conversación, que pueda lograrse, como decía antes, ese juego de espejos de cómo puedo yo, mujer, tratar de empatizar para crear un personaje masculino y cómo puedo yo, mujer, tratar de articular un personaje femenino desde la experiencia de ser mujer, del mismo modo que lo puede hacer un hombre, pero a la inversa, obviamente. Creo que nos enriquece a todos, ¿no? O sea, creo que enriquece a la literatura universal en general. ¿Por qué creo importante escribir? Porque es como hablar, pero dejar un registro, ¿no? O sea, es como tener una voz, ¿no? Es hacer que seamos capaces, ya somos capaces de imaginar, ya somos capaces de concebir, de fantasear, todos somos muy capaces de hacer eso. Entonces, incluso si no aspiramos a escribir, a ser escritores y a vivir de eso y a hacer carrera, creo que sí es bien importante que todos podamos vaciar lo que tenemos en un vestigio físico, ¿no? En una hoja, en un archivo de Word, que quede un registro de, no sé, yo lo pienso así, ¿no? De quién era mi abuela, quién era mi abuelo, quién era mi papá, quién era mi mamá, y que esté eso y que quede para la historia ese objeto como cuaderno lleno de pensamientos, lleno de historias, lleno de lo que se nos ocurra. A mí me parece maravilloso. No entiendo por qué si todos podemos irnos de vacaciones y sacar fotos, ¿no? Y sacamos fotos sin ser fotógrafos, pues del mismo modo, todos podemos escribir sin ser escritores, ¿no? Y a lo mejor hay unas fotos que no salen bonitas y a lo mejor hay unas que no salen feas. Lo mismo va a pasar con los textos, ¿no? Entonces, creo que del mismo modo que pensar y hablar, escribir, tendría que ser una necesidad y tendría que ser un espacio que todos nos permitiéramos tener, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos por parte del público un comentario que es de Karin Perro. Dice, qué gusto escucharte, querida Ana. Ojalá que la virtualidad permitiera mantener estos canales de escuela abiertos para todos. Gracias a la UAP por hacerlo posible. Hashtag más mujeres en el arte. Saludos a mi querida Karen. Bueno, pasando un poco a aquello de lo que acaba usted de mencionar, se me hace algo asombroso. Es algo que también en la sesión pasada con Elma Correa nos hacía mención acerca de la maternidad, ¿no? Y de los escritos que como mujeres, como en la experiencia que tenemos, salen estos libros, ¿no? Siento yo que ha estado muy envuelto esto de los escritores, más que nada, ¿no? Como que se centran en los escritores y a veces las escritoras han quedado a un borde límite. Y es lo que nos platicaba Elma, ¿no?
que a veces como mujeres tenemos otra interpretación en los libros, y que a lo mejor em, como varones no tienen esa idea o pueden plasmar aquellas ideas en sus interpretaciones en los libros, y pues se me hace algo súper fabuloso. Sí, y vi un poco de la plática de Elma, y Elma decía algo muy interesante. Pensando en esto de la maternidad y de los tiempos, la realidad es que nosotras tenemos mucho menos tiempo para escribir, ¿no? Cuando yo me embaracé de mi primer hijo, tenía una amiga que también era creadora, y entonces yo estaba muy preocupada por pensar que no iba a tener el tiempo para escribir. Y ella me decía, no, la única diferencia va a ser que vas a dejar de escribir como hombre y vas a escribir como mujer, ¿no? Y yo no entendía a qué se refería hasta que me explicó que cuando uno es hombre puede sentarse a pensar en escribir, ¿no? Y entonces tiene el tiempo y tiene las horas y las horas para pensar en qué va a escribir. Y como mujer, en términos de el trabajo, los hijos, el afán de crear y la administración del hogar y muchas otras cosas, hay que ser mucho más eficientes al crear, ¿no? Te sientas a escribir y ya sabes a lo que vas, y las horas rinden, y las horas son mucho más efectivas de lo que sería la hora de un hombre, ¿no? Decía ella. Y creo que es cierto, ¿no? Creo que es cierto, y creo que va un poco de la mano de lo que hablaba Elma sobre cómo, pues, decía Elma, pues somos morras y tenemos que escribir y tenemos que trabajar y tenemos que hacer un montón de cosas y hay que sacar las chambas, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero sí creo que es una aportación necesaria, urgente e indispensable, diría yo, a la literatura, ¿no? Y a todo lo que podemos decir sobre nuestras perspectivas de la vida en general, ¿no? No solo restringirnos, que esa es otra cosa, ¿no? No solo restringirnos a los temas típicamente femeninos o a eso que llaman la literatura femenina, sino que las mujeres escribimos de todo, ¿no? Y escribimos de la guerra, y escribimos de la violencia, y escribimos de la ira, y de la traición, y de una serie de cosas que no necesariamente son ser mamá y dibujar unicornios, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido varios cuentos de fútbol. Yo jugué fútbol muchos años y es algo que me gusta y me apasiona, y he escrito mucho de eso. Y en alguna ocasión, en una lectura presenté mis textos y alguien me dijo, qué interesante que no escribas como mujer, ¿no? Y yo decía, no sé si es un halago, no sé si es un insulto, no sé si es la aspiración que tengo como a decir, quiero que todo el mundo piense que esto lo hizo un hombre. Pues no, yo escribo de lo que me mueve, yo escribo de lo que sé, y sé hacer esto, y escribo de eso, ¿no? O sea, para mí es mucho más fácil escribir de eso que del macramé, porque del macramé no tengo ni idea, ¿no? Pero, pues obviamente en una concepción masculina, pues yo escribía como hombre porque escribía de un tema de hombres, ¿no? Entonces, creo que son una serie de prejuicios que ojalá con el nuevo siglo, y ojalá con nuestra nueva normalidad, y ojalá con esta forma que estamos teniendo de ponernos a la par poco a poco, muy poco a poco, podamos tirarnos esas ideas, ¿no? Podamos tirarnos esas ideas de escribir como mujer, escribir como hombre, o de temas masculinos y temas femeninos, cuando una de las grandes aspiraciones de la literatura es la universalidad, ¿no? Entonces, pues no sé si, digo, habrá que preguntarle a Mary Shelley cómo se sintió escribir Frankenstein y que todo el mundo dijera, no, pero es mujer, ¿cómo se le ocurrió algo así, no? Creo que la idea es justamente que tiremos esas fronteras y que asumamos que somos creadores todos, ¿no? Creadores y creadoras, y que lo que hacemos es literatura, punto, ¿no?
Sí, claro. Hacemos literatura y lo demás, pues, no tiene mucho, bueno, o quizás ya lo demás sale sobrando, ¿no? Es el punto de que hacemos literatura y ahí está, podemos publicarla. Y sí, nos decía Elma Correa la sesión pasada un poquito sobre lo difícil que la tenemos nosotras para escribir, ¿no? Que, por ejemplo, cuando yo, hablando desde mi caso, que no tengo hijos, que únicamente me dedico a mi trabajo y a la universidad, pues como que tengo ese espacio, ¿no? Pero a aquellas mujeres que ya maternan y demás, ¿en dónde está su espacio? ¿En dónde hacemos o en dónde creamos un cuarto propio para nosotras? Yo tengo una pregunta, Ana. Hace tiempo, hace como 3, 4 años, no escuché, leí la frase nada más que decía escribir nos salva, a nosotras las morras, ¿no? Escribir nos salva. ¿Cómo nos salva? O bueno, a ti te ha salvado la literatura. Creo que está de más preguntarlo, pero me gustaría saber más o tener una profundidad más sobre esta frase de la literatura nos salva a las mujeres. Yo creo que todo proceso creativo nos salva, todo proceso sensible nos salva. Y nos salva cuando menos, no diría yo que nos salva la vida, porque sería un contrasentido pensando en todos los autores y autoras que han decidido terminar con su vida, ¿no? Pero sí nos salva del olvido, ¿no? O sea, si algo podemos dejar o algo podemos aspirar quienes creamos o quienes hacemos arte es a permanecer en algún lugar, ¿no? Yo aspiro a desaparecer en algún momento y que por ahí mis libros sobrevivan, ¿no? Y que por ahí alguien los vuelva a leer en 30, 40, 50, 60 años y diga, ah, mira, pues estaba cotorra, ¿no? Creo que en ese sentido yo diría que la literatura me salva, ¿no? Creo que es lo que yo voy a poder heredar, ¿no? Lo que voy a dejar en este mundo de mí. Hay gente que a lo mejor se dedica a salvar los humedales y esa va a ser su contribución a la historia. Y pues la mía será esta, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí y seguimos en este mundo, bien que mal hemos encontrado algo que nos salva, ¿no? Porque si no lo encontráramos ya no querríamos estar. Entonces, no sé si es específicamente la literatura, en mi caso sí, porque a eso me dedico, y porque creo que también es un refugio, ¿no? Y en ese sentido sí, no solo para la gente que crea, sino también para la que lee, ¿no? Es una forma de sentirnos acompañados, ¿no? De encontrarnos con otros, insisto, de vernos reflejados, de coexistir, ¿no? De coexistir en distintos tiempos, en distintas realidades, en distintas geografías, pero yo quiero que pensemos en este momento en el que terminamos un libro, ¿no? O sea, en ese vacío cortito que se siente, que digo, uno siente bien así como, ay, ya terminé el libro, pero también hay algo que extrañas, ¿no? Y hay algo que extrañas de estar teniendo ese contacto. Un libro muy largo, una novela que te toma días leer. Siento que sí existe ese momento en el que ya no ves al personaje, ¿no? Que te tuviste que despedir de él porque se acabó el libro. Entonces, sí creo que la literatura es compañía cuando creamos y cuando leemos, ¿no? Claro, me gustó muchísimo lo que comentabas de si no, ya no estuviéramos aquí, ¿no? O sea, si de alguna u otra forma todos encontramos algo que nos salva porque del contrario ya no estuviéramos aquí. Y bueno, yo lo veo más con esto de la literatura, como le comentaba, cuando escribimos, o bueno, al menos yo en algún principio de esto empezaba a escribir mis sueños, o sea, los sueños más descabellados, los sueños más exóticos, yo los escribía, ¿no? Y por ahí anda mi diario todavía, muy pequeño, pero pues está de los sueños que yo tenía. Después entré un poquito en contexto con esto del psicoanálisis de Sigmund y ya no, como que detuve eso, pero tenía que encontrar algo más que me salvara o que al menos me perdiera yo escribiendo. Y bueno, por último le queríamos pedir un consejo sobre las chicas que apenas estamos empezando en esto,
porque considero, o al menos yo me considero que estoy empezando en esto, y que no estamos en Ciudad de México, estamos pues a las orillas del sur, a las orillas del norte. Como consejo, bueno, hay varias cosas que creo que son importantes. Una, que lean a otras escritoras que estén fuera, ¿no? O sea, que empecemos con esa dinámica, porque al final eso va a hacer también que a nosotras nos lean, ¿no? Entonces, generar, como decía, estos espacios. La segunda sería no claudiquen. es un camino pesado, es un camino en el que hay que picar piedra, ¿no? Hay que tocar muchas puertas y hay que ver cómo se cierran muchas y eventualmente una se abre, ¿no? Entonces, creo que ese es, yo no quiero desmotivar a nadie, pero sí creo que la forma de motivarlas es decirles que no está fácil, ¿no? Y que hay que buscar espacios y hay que tocar, y no importa qué tan descabellado les parezca, ¿no? Mandar manuscritos y mandar textos a tal o cual revista, a tal o cual editorial, buscar incluso fuera de México, pero hacerse de esos espacios. O sea, no hay manera de que las puertas se abran si no las tocamos, ¿no? No es que vaya a llegar alguien a decirnos, eres la promesa de lo que estábamos esperando. No. Entonces, hay que tener esa paciencia y hay que tener esa fortaleza también, ¿no? De recibirnos como respuesta y ni modo, ¿no? Y a lo que sigue. Y otra de las cosas que creo que hay que tener es mucha humildad, ¿no? Y mucha humildad en el sentido en el que muchas veces nosotros creemos que nuestros textos son perfectos y que están hechos para ser, y no necesariamente quien nos lo critica y lo modifica es nuestro enemigo, ¿no? Y creo que eso es uno de los aprendizajes más complejos cuando estamos empezando, ¿no? A saber escuchar el consejo y a saber escuchar la modificación y a buscar, a no empeñarnos, ¿no? en que nuestro texto es así, sino a buscar el crecimiento del texto con otros ojos que no son los nuestros, ¿no? Entonces, esa convivencia con los editores, por ejemplo, esa convivencia con quienes nos tallerean los textos. Yo, por ejemplo, me apoyo muchísimo en Elma, ¿no? Elma es mi sensei para mis textos porque es de quien yo sé que voy a recibir esa retroalimentación y que también está buscando que yo haga un buen texto, ¿no? Entonces, si recibimos un, híjole, esta idea que tú creías genial no funciona, sí cuestionarnos, no encapricharnos con los textos, ¿no? Entonces, creo que escribir desde fuera de la Ciudad de México y escribir como mujer y escribir en general son grandes ejercicios de humildad, de paciencia y de perseverancia, ¿no? Pero ánimo, ¿no? O sea, no quiero desanimar a nadie. Eso es, con lo que quiero que se queden es con que pues es un camino de subida, pero hay escaleras, pues, ¿no? O sea, es posible subirlo. Muchas gracias, Ana. Pienso en este diálogo que se ha dado como entre diferentes historias, tanto por cuestión espacial como temporal. No sé si sería posible hacer como este ejercicio, pero plantearte si pensaras en un inicio para un cuento para las escritoras por venir, ¿cómo iniciarías ese cuento? No hablar de finales precisamente para no, no aventurarnos a un futuro, pero un inicio, ¿cómo podría comenzar? ¿Cómo podría comenzar un inicio? A mí me gustan mucho los inicios que son, pues que son como de situaciones un poco mundanas, ¿no? Pero me gustaría que pensaran en un inicio en el que abren un refrigerador y encuentran algo que no va ahí. Y que saben que no va ahí y que no entienden por qué está ahí. Ese me gustaría que fuera un inicio. Pues muchas gracias, Ana. Ya les tocará a cada una continuar con esa narrativa, con ese inicio.
te agradecemos este espacio, también quienes nos han acompañado. Ha sido una charla bastante enriquecedora. Creo que justo hemos podido lidiar con esto que hablaban sobre la frustración, sobre el fracaso, ¿no? Y mantener ese pesimismo optimista. Pues con esto estaríamos cerrando. Vuelvo a agradecerte y también invitarles a todavía las otras 2 charlas que nos faltan. El domingo tendremos a Nadia Ñu y el día lunes vamos a tener a Montserrat Morales, que nos va a estar compartiendo también un poco sobre la narrativa contemporánea. Qué buena onda. Salúdenme mucho a Nadia, que la conocí por acá en Baja California hace un par de años. Y muchas gracias a ustedes por el espacio y por la convivencia. La verdad es que se me fue volando el tiempo. Yo pensé que eran las 11, pero no. Y qué entretenido, ¿no? Qué entretenido que el tiempo se vaya tan rápido y uno ni siquiera se dé cuenta. Muchísimas gracias por las preguntas, por el interés y sobre todo por la invitación. Pues nos vemos, un abrazo y bonita tarde a todos. Igualmente, y todas. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.